llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue el precio de mi salvación. Y me acercaste a tu corazón. Un grande amor sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar. Solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón. Y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Oh, 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 oh. Antes de respirar, soplaste vida en mí por tu perfecto plan. De hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti tal como soy. Te necesito, Dios. Yo corro a mi Padre, yo corro a mi hogar. Solo en tus brazos está mi lugar. Muy buenos días, mis hermanos y amigos queridos. Gracias a Dios, aquí estamos de nuevo, conectados con Dios, conectados entre nosotros, conectados con la palabra de Dios. Aquí la tenemos a la vista abierta para leerla y comentarla y sacar un mensaje para nosotros en esta mañana. Un mensaje que nos aliente, que nos lleve adelante confiando en las promesas del Señor. Tengo la Biblia abierta en el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Si usted me quiere acompañar, puede abrir la Biblia ahí. San Juan, capítulo 11. Cuenta esta historia tan bonita
aunque tal vez pasan momentos que no son tan lindos, pero con la presencia del Señor todo cambia. Nos cuenta que el versículo 1 de Juan capítulo 11, que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y nos cuenta en el versículo 5 que amaba Jesús a estas hermanas, a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Era un hogar compuesto por 3 personas, por 3 hermanos. No tenemos muchas noticias de Lázaro, que estaba enfermo en aquel momento, pero sabemos que Betania era una aldea que estaba aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén, tal vez un poquito menos. En aquella casa, porque acá leemos Betania, la aldea de María y de Marta, que podríamos decir también la casa de María, de Marta y de Lázaro. Allí estaba, en aquella aldea, entonces, esta casa, este hogar compuesto por personas, donde el Señor siempre iba. Cada vez que iba a Jerusalén y que luego salía de ahí, se dirigía a Betania, a la casa de sus hermanos. Y esto me hace pensar lo hermoso que será poder recibir a Jesús en nuestra casa. Debe haber sido un momento lindo cada vez que Él llegaba. ¿Y usted ha pensado alguna vez qué tal sería una visita de Jesús a su casa? De verdad que se nos llena la cara de sonrisa y de alegría al pensar que algún día podría ser que Él tocara la puerta de nuestra casa, que llamara al timbre allí y abriéramos y fuera Él quien viene a visitarnos. Qué alegría sería, ¿verdad? ¿Cómo mantendríamos aquella casa? Bueno, ellos estaban acostumbrados a esto, siempre lo recibían. Seguramente se quedó, algunas noches se hospedó allí. Pero lo más importante es que lo hospedemos en nuestro corazón, en nuestra vida. Allí al final de la Biblia hay un versículo que dice, el Señor es quien habla y dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero está hablando más allá de la casa material. Está hablando de la casa de nuestra vida, de la casa de nuestro corazón. Tener a Jesús en nuestra casa es lo máximo. No hay otra cosa más hermosa que eso, poderlo recibir, que Él sea la visita de todos los días en nuestra casa. Estos hermanos tuvieron ese enorme privilegio de poder recibir al Señor Jesús en su aldea, en su casa. Es más, ser sus amigos. En el versículo 5 nos dice que amaba a Jesús, a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Ser amados por Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Ellos se sentían amados por Jesús. Sabían a quién recibían cada vez que llegaba Él a su casa. Sentían su presencia, sentían su amor. Podían conversar con Él. María una vez se sentó a los pies del Señor para escuchar la palabra de Dios directamente de su boca. Fue ella también quien enjugó con sus cabellos los pies con aquel perfume carísimo que derramó sobre su cabeza y sobre su pie
preparándolo para la sepultura. Tenían estos tres hermanos el enorme privilegio, la gran bendición de tener a Jesús en su casa y ser amados por Él. Pero si seguimos leyendo esta historia, nos cuenta que, de hecho, el primer versículo nos dice que Lázaro estaba enfermo. Y dice el versículo 3, enviaron las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Cómo? ¿Los que aman al Señor también se enferman? ¿Los que son amados de Dios también se enferman? Sí, también se enferman. Así que mi hermano, mi hermana, si eres de aquellos creyentes que aman sinceramente a Dios, tienes que saber que no estás libre de esto, de algún día caer en cama enfermo. Le mandaron a decir, mandaron a alguien que le informara para que supiera que Lázaro, a quien él amaba, estaba enfermo. Evidentemente sin ninguna posibilidad de que sanase. Y el versículo 6 nos cuenta que cuando oyó Jesús que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hay veces que cuando estamos en algún problema, ya sea de salud o económico o social o cualquier otro problema, el Señor se demora 2 días más. Cuando leemos este versículo, tal vez nosotros decimos, ¿por qué el Señor se quedó 2 días más? Se demoró 2 días más. Los que fueron enviados tal vez pensaron, bueno, el Señor se entera y de inmediato sale para Betania. Las mismas hermanas creyeron que así podía ser. En el versículo 21, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero el Señor se quedó 2 días más. Había una razón. Él lo dijo en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hay veces que la enfermedad que sufrimos, que la enfermedad que nos toca vivir, es para la gloria de Dios. ¿Y cómo cuesta? ¿Cómo cuesta creer y aceptar esto? Pero así lo dispone Dios. Hay veces que nuestra enfermedad es para su gloria. Así debería ser. Debería ser para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella. No es fácil, ¿verdad? No, no es fácil. Pero cuando tenemos a Jesús como nuestro amado y nos sentimos amados por Él, debemos aceptar, hermanos, que la dificultad de una enfermedad u otra más, como dije recién, tal vez una dificultad económica o algo que no podemos solucionar nosotros, debemos saber, debemos aceptar que esto nos sucede para la gloria de Dios. Cuando así lo creemos, cuando lo vivimos de esa manera, todo cambia, todo es más fácil. Hay otro versículo, tal vez que sea el que resalta acá en la historia y que es un poco drástico, el versículo 14. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos claramente, Lázaro ha muerto. ¿Cómo?
Los que aman a Dios, los que aman al Señor y le sirven, ¿también mueren? Sí, también mueren. Lázaro, aquel amigo, aquel amado de Dios, también murió. Así que mi hermano, si eres uno de aquellos entonces que aman al Señor, tienes que saber que también está dentro de la posibilidad de que mueras. En Romanos capítulo 5 y el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No estamos exceptuados entonces de la muerte, aun cuando seamos aquellos a los que el Señor ama. Justamente nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, porque Él nos salvó de la condenación del pecado, aquel que heredamos de nuestro primer padre terrenal, Adán. Así que, por cuanto la muerte entró por un hombre, también nos corresponde a nosotros morir algún día. En Hebreos capítulo 9 y el versículo 27, voy a leerlo también, aunque tal vez lo sepamos de memoria, pero quiero leerlo textualmente como está en la Biblia, 9:27 de Hebreos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Una sola vez. Se muere una sola vez. Si está establecido ya de parte de Dios que hemos de morir. Lázaro, bueno, vean ustedes, Lázaro debe haber muerto 2 veces, pero en este relato del capítulo 11 de Juan, allí vemos que llegó también su día, el día de su muerte. Como cualquier ser humano, más allá de que era uno que Jesús amaba. En el versículo 25 y 26 vamos a leer: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Vengo resaltando estas frases. Los que aman al Señor también se enferman. Los que aman al Señor también mueren. Pero ¿saben qué? He resaltado otra frase aquí en mis apuntes. Los que aman al Señor no morirán eternamente. Y aquí está la diferencia con el resto de los seres humanos. Todos nos enfermamos. Todos vamos a morir. Pero los hijos de Dios que pasan a la eternidad no mueren eternamente. ¿Qué si dejaríamos el mensaje en el punto anterior? Nos iríamos cabizbajos y tristes. Viviríamos así en este mundo, sin consuelo, sin esperanza. Ya que los que no aman al Señor y los que lo aman mueren, como que no tendría sentido la vida, pero los que aman al Señor no morirán eternamente. Y esto nos consuela y nos anima. En el versículo 27, Marta le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Nuestra misma fe, la misma fe de ella, la misma esperanza que tenía Marta, también la tenemos nosotros en este día.
Y aunque la enfermedad nos atrape, y aunque la muerte nos alcance, nosotros somos de aquellos que creemos que no moriremos eternamente, porque hemos creído en el Señor Jesucristo, quien es la resurrección y la vida misma. Como Marta en esta mañana decimos, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Y podríamos agregar que ha venido al mundo a morir por mí. Él ocupó mi lugar allí en la cruz. Y por eso yo tengo vida eterna. Por eso es que no moriré eternamente. Porque he creído en aquel que es la vida misma. Voy a resaltar otra frase más. Que no está aquí, pero sí al final del relato nos cuenta algo de eso, pero voy a leer en Primera Tesalonicenses. La primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 4 y el versículo 16 leemos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que aman al Señor resucitarán para vida eterna. Entonces estas palabras escritas en la Biblia, la palabra de Dios, son las que nos alientan realmente, que nos llenan la vida y que podemos seguir adelante a pesar de las dificultades, ya sean causadas por una enfermedad, por una muerte o cualquier otro problema. Sabemos de cierto que el Señor algún día, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tal vez usted diga, o aquellos que tienen la esperanza de que van a estar vivos cuando el Señor venga. Bueno, si es así, el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Lo consuela esto a usted, mi hermano, mi hermana? ¿Verdad que sí? Bueno, justamente esa es la intención de esta carta, de este capítulo de 1 Tesalonicenses 4, porque en el versículo 18 dice: por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y esa es mi intención esta mañana, que la palabra de Dios nos aliente, nos consuele. Si usted está pasando algún momento difícil de enfermedad, o tal vez está sintiendo la partida de un ser querido, estas palabras deben consolarlo y alentarlo. Saber que los que aman al Señor no morirán eternamente, y que los que aman al Señor han de resucitar para vida. Al final del pasaje aquí en el capítulo 11 de Juan, el versículo 43, nos cuenta que el Señor clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenle y déjenle ir. Allí está la victoria sobre la muerte. Es que el que se había parado frente a la tumba
recién abierta, con un muerto que ya llevaba 4 días sepultado, el que se había parado allí y clamaba a gran voz, era el Señor de la vida. Era el autor de la vida. Por eso él podía decir, Lázaro, ven fuera, y después a sus parientes, desátenle y déjenle ir. Así debemos vivir en esta vida, mis hermanos, desatados. Debemos ir por la vida felices, teniendo esta esperanza, que no la tienen los que no han amado al Señor. Sí, aquellos que somos amados por Él, sabemos que algún día seremos, aun cuando hayamos muerto, seremos resucitados y veremos al Señor y estaremos para siempre con Él. Esto es lo que nos consuela. Y quiero decirles, mis hermanos, que en esta semana, muchos de ustedes ya lo saben, en mi familia hemos tenido la pérdida de un hermano y entonces hemos sentido la muerte desde muy cerca. Pero estas son las palabras que nos han consolado a nosotros en la familia, especialmente el versículo 25, cuando el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Agradezco al Señor, primeramente, por el consuelo que solamente encontramos en Él, y agradezco también a todos aquellos hermanos y parientes, amigos que se acercaron para saludarnos y acompañarnos en un momento tan triste. Tenemos la plena seguridad de que algún día mi hermano que partió se ha de resucitar. Algún día también nos encontraremos con él, y todos los creyentes nos encontraremos con el Señor y estaremos para siempre con él. Que el Señor bendiga su palabra y bendiga la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos.